Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Estamos ya transitando la tercera jornada de este segundo encuentro de arte por el encuentro, propuesta que venimos llevando a cabo desde la Dirección de Educación Física y Artística de Río Negro. Con muchísimo gusto estamos recibiendo a quienes tienen la posibilidad de escucharnos, de mirar, de transitar el territorio, cada una de las jurisdicciones, organizar, mirar y sobre todo planificar a futuro cuáles son los senderos, los caminos, los recorridos que va haciendo cada una de las jurisdicciones con relación a políticas públicas en la educación artística. Tenemos el enorme gusto de contar con prácticamente todos los coordinadores de artística de cada una de las provincias de la Patagonia. Voy a presentarlos a todos. Además, contamos con gente de Nación, así que esperamos que este encuentro sea lo más distendido posible, lo más contento posible y que podamos escucharnos todos. Estamos con el profesor Norberto Lastra, coordinador de Educación Artística del Ministerio de Educación de la provincia del Chubut. Estamos con el equipo de Educación Artística del Ministerio de Educación de Neuquén. Estamos con la profesora Mariela Zúñiga, que es la directora de Educación Artística de la provincia de Neuquén, con la licenciada Lucía Barbagalo, directora general de Educación del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, con el profesor Rocky Aguirre, coordinador de Educación Artística de la Dirección de Educación Física, Artística, Deporte, Cultura y Clubes Escolares, me salió todo redondito, del Ministerio de Educación de Río Negro. Y también contamos, por supuesto, y por suerte, con el profesor Claudio Spector, coordinador del Plan Nacional de Arte del Ministerio de Educación de la República Argentina, y con la licenciada Ximena Martínez, coordinadora nacional de Educación Artística del Ministerio de Educación de la República Argentina. Montón de títulos, montón de gente que está gestionando, coordinando, como decíamos recién, y sobre todo marcando el camino hacia adelante de lo que son las políticas públicas en educación artística. Así que, si ustedes quieren, vamos a ir dando la palabra. Tienen 10 minutitos, esto ya lo habíamos charlado. Y cuando vean que les voy haciendo el gestito de cerrar, pueden ir cerrando la propuesta que tiene cada uno. ¿Sí? Si alguno quiere empezar. Norberto. Buenos días, ¿qué tal? ¿Se oye bien? Perfecto. Bueno, primero que nada, felicitaciones y agradecer a todo el equipo de Río Negro por generar este evento tan importante para la Patagonia en general. Y bueno, para nuestro país y las trayectorias en arte de nuestros niños, niñas y jóvenes. Bueno, quería decirles que yo estoy aproximadamente hace 5 meses en la coordinación y que, bueno, me encontré con una oficina acéfala, donde había muchísimo por hacer y por descubrir. Nuestra idea fue, en una primera instancia, estudiar todo lo que se había hecho, buscar todos los archivos en general y poder dar continuidad al trabajo que nosotros veíamos positivo que se venía haciendo. Desde allí empezamos a generar una red de trabajo articulada y fuerte con los distintos niveles, con nivel inicial, primario y secundario, y bueno, empezar a tratar de que el arte estuviera nuevamente en la agenda de las escuelas, que haya ferias artísticas, que haya reflexión artística en general, ya sea desde proyectos que se venían trabajando desde la ESI, desde convivencia, desde Parlamento, desde el plan de lectura,
nos fuimos poniendo en comunicación con las distintas áreas, aún lo seguimos haciendo y pudimos lograr hacer algunos trabajos para fin de este año 2021 y proyectar varias líneas de trabajo para el 2022. Por ejemplo, trabajamos en un documento para realizar la primera feria de lenguas y lenguajes. Lo realizamos con la coordinación de inglés, una propuesta creativa donde la idea es generar reflexión artística, reflexión sobre el lenguaje en general. La idea es que crezca, que poco a poco se puedan sumar las modalidades como E y B, y bueno, y poder trabajar en todas las regiones. A nivel provincial, vale decir que eso no es fácil, porque la red de trabajo a nivel provincial no está creada, la estamos creando en este momento, que es poder llegar a las 6 regiones con arte, digamos, ¿no? Lo que nos pasó es que la idiosincrasia, las necesidades, la lejanía, la posibilidad de estar conectados es muy distinta en una región que en otra. Tal es así que ahora, por ejemplo, estamos incomunicados prácticamente con 2 regiones a partir de lo que sucedió con el temporal de viento. La pandemia un poco nos vino a ayudar a conectarnos, a trabajar con otras herramientas, pero también nos mostró una realidad, que no estábamos preparados para trabajar virtualmente y tuvimos que ir aprendiendo poco a poco a hacerlo. Creo que es un camino que vamos a tener que recorrer desde muchas áreas para que no solamente el arte, sino también los distintos niveles puedan de alguna manera trabajar y acompañar las trayectorias en general de los chicos. Creo que, bueno, eso por un lado. A nivel provincial, digamos, estamos creando entonces distintas redes de comunicación. Después, a nivel nacional, tenemos la suerte de contar con un programa que está hace varios años, que, bueno, que lo creó Claudio Spector, que es Coros y Orquestas para, lo que era Coros y Orquestas para el Bicentenario, fue absorbido por el Ministerio de Educación de Chubut, y ahora se llama Coros y Orquestas Chubut. Es un programa que nosotros estamos trabajando en la visibilidad de las distintas acciones que se hacen en varias regiones, y acá también se suma la problemática de aquella región que está más alejada. Tal es así que en lo que es región Quinta, al sur, digamos, de Chubut, no prendió el programa, entonces en una región no tenemos ni coros ni orquestas. Tiene que ver con una lejanía, con falta de formación artística cercana, con localidades que están bastante alejadas de la posibilidad de estudiar, de formarse, y quizás la localidad de brindarles un crecimiento en sus áreas en general. Así que bueno, ahí notamos eso, por un lado. ¿Qué nos pasó ahora también con la implementación del programa CES? En general tuvimos muy buena recepción, pero también en esta región educativa, de 2 escuelas que habíamos propuesto, nos fue quedando una. El programa CES, yo no sé si el resto de las provincias está trabajando en ello, pero también es un programa del Plan Nacional de Artes, donde trabajamos articuladamente con Nación para poder generar talleres artísticos en todas las regiones. Bueno, y sucede esto, que de donde más se necesita arte, a veces es donde las condiciones son más difíciles. La verdad es que es una problemática que de alguna manera a mí me tiene un poco preocupado, porque quiere decir que hay un porcentaje grande en la provincia de niños, niñas, jóvenes que no están formándose en la reflexión artística, básicamente, ¿no? Y después, bueno, contarles que en general estamos trabajando ahora ya con todos los niveles, o sea, políticamente se ha trabajado
para que articuladamente podamos llegar a toda la provincia. Tal es así que ahora se está pensando en la escuela de verano y en un documento, en distintos documentos similares y distintas propuestas para que, bueno, invitar en general a la revinculación con los establecimientos. Hay distintos porcentajes en los distintos niveles, pero lo cierto es que estamos lejos de un 100% de presencialidad en las distintas escuelas y, bueno, por supuesto que el arte cae en el mismo problema. Así que estamos trabajando en los distintos dispositivos que se vienen proponiendo desde los distintos niveles. Tal es así que vamos sumando cada vez más oficinas, más direcciones, más en supervisiones. Estamos trabajando muy articuladamente para que salga un dispositivo de escuela de verano que incluya el arte, que incluya el deporte, que incluya la modalidad IB, convivencia. La verdad es que estamos trabajando para que salga lo más completo posible y ser convocantes en esto, ya que las trayectorias al haber sido tan interrumpidas, digamos, durante los últimos años en Chubut, necesitamos reforzar constantemente el acercamiento a las escuelas. Por eso, bueno, considero muy importante el tema de los distintos programas y de estar presentes y hacer visible toda la actividad artística en general de la provincia. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta o algo más, bueno. Redondito, ¿eh? Redondito. Estaba por hacerte el gesto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Norberto. Muy amable. Muchísimas gracias. Yo no sé si ingresó a la sala Matías. Hola, buenos días. No, Matías evidentemente tiene problemas de conexión, así que voy a tomar la palabra por Tierra del Fuego. Voy a iniciar la presentación y voy a presentar a parte del equipo que se está acompañando. Si me permiten compartir pantalla, pueden habilitar, porque me dice que está inhabilitada la opción de compartir pantalla. Ahí. Listo. Muchas gracias. Romina, antes de empezar, no te quiero interrumpir, ¿podrías hablar un poquito más fuerte? Bueno, sí, puede ser que el audio... ¿Ahí me escuchan mejor? Bien. Bien, bueno. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Romina Lemos, soy parte del equipo de la Coordinación Provincial de Educación Artística de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas Democráticos Sur. El coordinador provincial es Matías Tesuri y nos acompañan en esta exposición la profesora Janina Fracalosi y Edith Almer. Bueno, dentro de lo que tiene que ver con la coordinación provincial, nosotros iniciamos este recorrido, este camino, a partir del año pasado, a partir del año 2020, cuando se hace el cambio de gestión. La provincia de Tierra del Fuego no contaba, mejor dicho, con una coordinación, con una dirección, solamente los estamentos que tienen que ver con los estamentos de carrera, de jerarquía de carrera, que son la supervisión escolar, y dentro de la supervisión escolar contamos con una supervisión provincial de educación artística y tecnología, de nivel inicial, nivel primario, modalidad especial, jóvenes y adultos. En el nivel secundario no se cuenta con un equipo técnico especializado, por así decirlo, de educación artística, simplemente se cuenta con la supervisión del nivel. Bueno, ante esta creación de la coordinación, se empezaron a desarrollar diferentes lineamientos, había que crear las misiones y funciones, el equipo propiamente dicho de la coordinación, cómo conformarlo, quiénes serían parte,
Y bueno, fue todo un trabajo que llevó los primeros meses la elaboración de estas cuestiones que tienen que ver con la formalidad de la coordinación y poder poner en palabras cuestiones que tienen que ver a la organización y cuáles eran las metas que se planteaba en dicha coordinación. Bueno, a lo largo del tiempo nos fuimos conformando ya más como equipo, porque al principio eran algunos integrantes y se fueron incorporando algunos más, y siempre obviamente en esta cuestión que tiene que ver con la educación artística como un derecho, como un campo de conocimiento, y a partir de allí las diferentes líneas de acción que tienen que ver con el fortalecimiento y el enriquecimiento de los lenguajes artísticos en todos los niveles y modalidades. A partir de allí, desde el año pasado, como dije, desde el año 2020, atravesados por la pandemia, se realizaron los diferentes acercamientos a los niveles y a las modalidades para conocer el territorio, cómo se venían planteando el trabajo. Si bien la coordinación no toma la parte pedagógica, pero sí desarrolla a partir del conocimiento del territorio diferentes acciones que obviamente impactan en las prácticas pedagógicas. Tal es así que se desarrollaron actividades que tienen que ver con la estructura homologada que tiene la provincia. La provincia tenía una estructura homologada en la cual tenían una divisoria en lo que es artística y tecnología, desde esa resolución homologada en un convenio con el gremio docente y el gobierno de la provincia en el año 2008 estaba confeccionada esta estructura en las cuales ya estaba planteada la supervisión departamental, y a su vez, porque tenemos una supervisora provincial, entonces se dividía las departamentales y a su vez por niveles. Dentro de esta estructura también habían cargos como tienen que ver los coordinadores de los lenguajes artísticos dentro del nivel primario. El nivel secundario ya cuenta con las coordinaciones de artística, pero el nivel inicial y primario no lo cuenta. Entonces, dentro de esta homologación, estuvo trabajando en esta resolución para que se pueda crear de manera pertinente y fehacientemente y efectivamente los cargos jerárquicos, los cuales están, ya está toda la cuestión administrativa, están terminando cuestiones que tienen que ver con la codificación para el pase ¿cómo es esto?, de las cuestiones ya más administrativas. Después, a lo largo del año pasado, y ya lo pudimos concretar y también están en vías de fiscalización, es un documento que se creó con orientaciones a los docentes en relación a la modalidad de educación especial, en las cuales está desarrollado orientaciones a tener en cuenta por los docentes en relación a estudiantes dentro de la escuela especial, como así también en procesos de inclusión en las diferentes escuelas de nivel. Esto también es una línea de acción que se concreta a raíz de un relevamiento y de una necesidad puntual de los docentes en relación a la necesidad de tener conocimiento sobre los procesos de inclusión en los niveles. Después se desarrollaron diferentes propuestas de capacitación, son ateneos que tienen que ver con la planificación, ¿sí? La planificación docente es otro de los datos que relevamos a lo largo del año, que es una gran necesidad que tienen los docentes de poder, más allá de unificar criterios con las diferentes supervisiones, sino también tener orientaciones de cómo va cambiando las cuestiones de las planificaciones y la evaluación a lo largo del tiempo. En estos momentos se está desarrollando la segunda clínica provincial de educación artística, con un fuerte enfoque en la identidad fueguina. Desde allí se despliegan conversatorios y distintas capacitaciones específicas de cada uno de los lenguajes, se desarrollan en 4 días, la pasamos esta semana, que fueron 2, nos quedan los 2 de la semana que viene, y con una amplia convocatoria y también dando respuesta a esto que tiene que ver con las necesidades de capacitación. Otras dentro de estas también líneas de propuestas de capacitación y formación está la participación en el verano TDF, que es la participación de los lenguajes artísticos dentro de las colonias de verano. Si bien no son colonias propiamente dichas, son espacios donde se hace la convocatoria de docentes de lenguajes artísticos para que se desarrollen actividades. Dentro de estas actividades también el año pasado estuvo fuertemente el verano TDF 2020-2021, con la propuesta de la revinculación de estudiantes al ámbito educativo. Después, obviamente, la articulación con otras áreas de gobierno del Ministerio Provincial, que tiene que ver con la Secretaría de Cultura, Formación Permanente, Políticas Socioeducativas, la Dirección de Educación Especial, con la que trabajamos en conjunto a la confección del documento,
quienes nos aportaron también la visión que se tiene actualmente sobre la inclusión de estudiantes con discapacidad. Después reuniones con las diferentes direcciones de nivel y supervisión de secundario, puntualizando en esta oportunidad con coordinadores de los centros polivalentes de arte. Tierra del Fuego cuenta aún con los centros polivalentes de arte, entonces se hicieron reuniones con los coordinadores para ver en territorio cómo está la educación artística en estos colegios. Bueno, la revisión de la normativa y la creación de estos documentos que son necesarios para el acompañamiento docente. La confección, la coordinación está participando en la confección del diseño curricular de nivel inicial, la participación en el diseño y la puesta en marcha del verano TF 2021-2022, obviamente con esto que tiene que ver con los lenguajes artísticos en la revinculación de los estudiantes. Se creó también, se confeccionó el protocolo de regreso cuidado a clases de los lenguajes artísticos, que tiene una modalidad muy particular, por esto de la movilidad que tenemos los profesores de lenguajes artísticos, los materiales, los insumos que se van a utilizar, con todo esto que había que tener en cuenta con el regreso a la presencialidad. Y vamos desarrollando relevamiento de datos que tienen que ver con la cantidad de docentes por niveles y modalidad, la formación, las necesidades, las fortalezas, las debilidades, para así generar nuevas líneas de acción. A partir de allí generamos distintos formularios que no solo están desarrollados para los docentes de educación artística, sino también puntualizando los equipos de gestión, quienes son los responsables de acompañar y sostener las prácticas de enseñanza dentro de las instituciones, ¿no? Para poder empezar a mirar de manera general y manera colectiva las distintas propuestas. Dentro de estas propuestas de capacitación estamos haciendo intervenciones y acompañamientos con los institutos de formación docente, tanto privado como de gestión pública y privada, para llevar adelante estos proyectos formativos. Dentro de otra de las líneas de acción tiene que ver con el aula digital, que se generó a partir del año pasado, del 2020, dentro del Aprendo en Casa, y ahí tenemos la plataforma de la coordinación y se generó un código QR para poder agilizar la cuestión de la búsqueda dentro de la plataforma y poder socializar con los docentes. También están las propuestas con los diferentes coordinadores que tienen que ver con, para la Feria de Ciencias, lo que tiene que ver con la Semana de los Jardines, con muestras virtuales, con la Semana de la Educación Especial, generar videos, proponer la divulgación y la difusión de las actividades artísticas dentro del ámbito educativo en los diferentes niveles y modalidades, puntualizando en estas fechas que ya tenemos previstas en el calendario escolar. Después, bueno, reuniones cotidianas con la supervisora de la modalidad artística, que como bien dije, es de nivel inicial y primario, así que con ella es como una interacción más continua porque es un nivel que necesita como más acompañamiento, y también con poder socializar todas las actividades, generar nuevas, coordinar acciones que tienen que ver con generar espacios, coordinar con la Secretaría de Cultura algunas propuestas y desde allí articular de manera más ágil algunas cuestiones. Y bueno, todas las que tienen que ver con la coordinación nacional, que son no solamente las mesas federales, sino también algunos espacios de capacitación que se están empezando a generar y desde allí vamos participando con la coordinación provincial. Y dentro de las proyecciones tiene que ver con proyectos educativos artísticos con el objetivo de acercar las propuestas, y dentro de ellos está acercar el arte local a la educación, como la visita a los museos, a los murales. La ciudad de Tierra del Fuego tiene mucha riqueza en los murales, y poder acercar a los artistas, que los chicos puedan interactuar de esta manera, entregas de kits escolares con insumos básicos para los niveles, y distintas capacitaciones que tienen que ver con la tercera clínica, planificación, y ahondar un poco más en los datos que vamos relevando en cada uno de cada una de las instancias. Así que, bueno, y obviamente trabajar con esto de generar visibilidad y fortalecimiento en las áreas de arte. Así que esto es a grandes rasgos las políticas educativas que está realizando Tierra del Fuego. Muchas gracias. Romina, pero justo, ni que lo hubieran cronometrado ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con Mariela Zúñiga. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
¿Cómo están? Bueno, un gusto encontrarme con ustedes y tener esta participación. Gracias, Roque, por haberme invitado a Río Negro en un evento tan importante como este y poder socializar lo que en nuestra jurisdicción hoy actualmente está ocurriendo en cuestiones de políticas educativas, ¿no? En cuanto al arte. Un gusto, Jimena, verte en este encuentro también. Bueno, contarles un poco que nuestra jurisdicción cuenta con escuelas superiores de arte, que son las que generan justamente la titulación. En estos momentos no se encuentran bajo la injerencia de la Dirección de Artística, sino que pasaron al nivel superior a partir del año 2019, siendo 4 escuelas superiores de música y una escuela de bellas artes que en ella convergen distintos lenguajes con titulación, ¿no? Como danza folclórica, el profesorado en danza folclórica, el profesorado en teatro, el profesorado en artes visuales, los distintos profesorados de nivel superior, que son una instancia más del profesorado para el nivel medio, que los habilita para el nivel medio y primario a dar clase. Tenemos distintas titulaciones que se han ido generando a partir del año 2019, que fueron impulsadas desde esta dirección y hoy están, digamos, de la mano de la dirección de nivel superior y que de alguna manera vamos trabajando en conjunto y haciendo la apoyatura, dado que desde el año 88 esta dirección fue una dirección general, fue creada como una dirección general de artística y así está hasta el momento, ¿no? Si bien al ser una dirección general nosotros somos transversales a los distintos niveles, tanto a inicial, a primaria y media, tenemos de alguna manera nuestras intervenciones, porque en estos momentos y en este contexto actual, desde el año 2019 y un poco más atrás, se vienen desarrollando distintos diseños curriculares que la provincia ha generado, como el diseño curricular en el nivel inicial, en donde estos momentos se están llevando a cabo distintos ateneos desde el año pasado, a los efectos de poder socializar todo lo que en él se ha podido aportar y ha concluido como un diseño final. En ese diseño han trabajado los profesores y supervisores, principalmente en la disciplina, que hoy es un campo del conocimiento tomado como una disciplina, música, en el nivel inicial, ¿no? Si bien se vienen generando distintas inauguraciones de jardines infantes que quedaron pendientes de la anterior gestión del gobierno nacional, se están concluyendo en estas distintas etapas, así que venimos inaugurando distintos jardines y que gracias al aporte de los recursos de Nación se vienen contribuyendo en poder, digamos, darle esta posibilidad de que tengan los instrumentos musicales para que puedan los profesores de música seguir continuando con su tarea, ¿no? Porque uno sabe que cuando se inaugura una nueva institución hay que hacerle todos sus aportes para que puedan trabajar de manera más, digamos, fácil y a gusto, y a veces esos recursos no se cuentan de entrada y bueno, se hace más difícil la tarea. Por otro lado, decirles que en el nuevo diseño curricular que se va a implementar, esperemos que para el año que viene se están llevando distintas conformaciones con los distintos supervisores. En el nuevo diseño curricular de media hemos podido incluir otros campos del conocimiento, como así lo indica la Ley Nacional de Educación, como es el teatro y la danza, que hasta el momento no estaban, así que también eso nos va a dar un poco más de trabajo en cuanto a la dirección para poder concluir con los aportes de los perfiles y demás de titulaciones que irán seguramente a trabajar a estos nuevos espacios curriculares, ¿sí? Esto es un poco así a grandes rasgos. La dirección de la modalidad artística de Neuquén tiene a su cargo 11 instituciones y un anexo. Esas 11 instituciones están dentro del marco de lo no formal, no obligatorio, son trayectos no formativos donde ofrecen estos centros de iniciación artística una oferta educativa a contraturno de lo que los estudiantes generan en sus distintos turnos, turno mañana y tarde. Por lo general son vespertinos, a veces hemos tenido que ampliar ese margen de la carga horaria y brindar a contraturno talleres para que justamente ellos puedan desarrollar ahí esas ofertas educativas, ¿sí? Ahí se concluyen muchos lenguajes artísticos como la danza, el teatro, la expresión corporal, títeres. Realmente es muy amplio los lenguajes que en ellos están, música, todo lo que tiene que ver con los instrumentos y todas las orientaciones de los instrumentos. Tenemos también en las escuelas de música, que tiene la dirección a su cargo, hay 2 escuelas de música,
que están situadas en distintos puntos estratégicos de la provincia, que vienen justamente y tienen como objetivo contener a las poblaciones, mucho más a aquellas que están más alejadas de la capital, y próximamente estamos generando un nuevo centro de iniciación artística en el norte neuquino, en Las Ovejas. Así que esto ha sido una decisión política muy importante porque viene a contribuir un gran aporte a la zona, donde justamente hay, por ser una zona muy alejada y estar muy al norte, muy sobre el límite con Mendoza, por ahí no tiene demasiada oferta para brindarle a nuestra población estudiantil, niños, jóvenes y adultos, porque además la amplitud de la franja etaria que en estos centros van y asisten al dictado de clases son muy variables. Entonces, como no hay límite de edad, realmente viene a ofrecer una buena oferta educativa y que es justamente de la necesidad, sale justamente de la necesidad de la población, estos centros de iniciación artística, y impulsados por el gobierno provincial para poder asentar estas instituciones escolares con todo lo que ello conlleva, con toda su estructura, digamos, orgánica, como es un director, un secretario, un pro, preceptores, horas cátedra, constituye toda una formación de una institución escolar formada de nivel medio, con una variable de planes de estudios que justamente vienen a aportar estas ofertas educativas que se brindan a las poblaciones en ese contexto situado, ¿no? En estos últimos años, que hemos tenido este contexto de pandemia, hemos pasado por distintas etapas de presencialidad, administrada, no administrada, cuidada, como ustedes sabrán y como lo han vivido en sus provincias también. En estos momentos estamos en una presencialidad plena y cuidada, impulsando también desde los foros nuestros supervisores. Nosotros contamos con 8 supervisores de música en el nivel primario y 8 supervisores que además tienen inicial y especial, la modalidad especial, tienen intervención sobre esas modalidades y niveles, y tenemos 8 supervisores de plástica de nivel primario. Hemos sumado una supervisión de escuelas de arte, teníamos una, hoy tenemos una más, creada también por decisiones y políticas educativas de nuestro gobierno provincial que ha llevado a cabo, porque hemos visto la necesidad de que necesitamos supervisiones que vengan a generar este vínculo con la dirección de artística, porque además pertenecen a nuestra planta funcional, los supervisores dependen de nosotros, y tenemos un vínculo directo con ellos en territorio, en distintos puntos estratégicos se encuentran sus sedes dentro de la provincia. Así que esto ayuda mucho porque genera estas redes de comunicación de lo que está pasando en territorio situado de cada una de las disciplinas y de los campos del conocimiento, como es música y plástica, donde se centra justamente en el nivel inicial y primario, ¿no? Media, hemos aportado 2 supervisiones más, contamos con 4 supervisores, 2 de música y 2 de plástica, que también han venido a hacer un gran aporte porque hemos podido llegar a lugares que anteriormente y durante muchos años no habíamos podido tener, hacia el interior de la provincia, que nosotros, por ser una provincia extensa y tener el norte y el sur, y a veces concentrar todo en la capital, se hace difícil poder llegar a las zonas más alejadas. Así que hemos tenido una mirada distinta en territorio y nos ha venido a ayudar un montón para poder proyectarnos para el año que viene en distintos proyectos de capacitación o de recursos o de herramientas que necesitan nuestros docentes, porque si bien también uno de los puntos débiles que tienen nuestra jurisdicción en el campo del conocimiento es la idoneidad en música. Así que ahí tenemos que hacer un gran trabajo para poder fortalecer esa parte que nos está teniendo, digamos, un punto débil, ¿no? Y que lo venimos acarreando de años, pero bueno, no deja de ser una observación en distintas gestiones donde podemos ir viendo cómo ir mejorando esta cuestión. Bueno, esto es contarles así a grandes rasgos un poco lo que nuestra jurisdicción tiene hoy, ¿no? Es un gran aporte en cuanto al equipo de supervisores que tenemos, porque eso nos ha venido a ayudar un montón en lo pedagógico, muchísimo en el territorio y poder ver cuál es la situación de cada escuela, porque además tenemos la ruralidad, que no deja de ser otra cuestión, donde se están entregando, gracias a los recursos de Nación, muchas notebooks para nuestros estudiantes, así que eso vino a agilizar un poco también
el tema de la conectividad con nuestros docentes y estudiantes. Así que bueno, un gusto, un placer compartir con ustedes y poder escuchar a los compañeros, un gusto escuchar a Chubut, que no lo había podido tener el placer de escuchar la realidad de ustedes, y esta ha sido una gran oportunidad. Gracias, Río Negro, por la participación que me ha tocado hoy. Un gusto. La verdad que es tan amplio el panorama que se está presentando, es tan rico la variedad de acciones que están llevando adelante, que uno se quedaría un rato largo con cada uno de ustedes, escuchando lo que viene haciendo cada jurisdicción, porque no paramos de aprender. Bueno, Lucía Barbagalo. Estás muteada. Estás muteada. Perdón. Ahí está. Bueno, el especialista en... Primero los saludo, buenos días a todas y todos. Yo soy Lucía Barbagalo, la directora general de Educación, y realmente es admirable escuchar lo que hacemos en el territorio, ¿no? Con tanto esfuerzo en nuestras tierras patagónicas, con tantas distancias que recorremos. Acá celebro y agradezco que estén en este espacio acompañándonos en este encuentro de arte, que es un espacio de reflexión, reconocimiento, fortalecimiento de la educación artística inclusiva, así como lo han llamado los colegas. Realmente ver a todos juntos en este espacio nos enorgullece, porque sabemos que hay equipo y que uno puede estar conectado y atravesamos las mismas problemáticas, las mismas dificultades, y así como dijo la compañera Mariela, esta pandemia que pasamos de la virtualidad a la presencialidad, de la cuidada, combinada, todo lo que hemos hecho en estos 2 años ha sido increíble, cómo nos inventamos y nos reinventamos. El área artística de nuestra provincia, coordinada por Roque Aguirre, realmente ha trabajado para poder armar este espacio, para poder compartir experiencias que nos enriquece y nos hace pensar el arte también en estos tiempos, ¿no? Así que agradecido a Claudio, que nos ha llamado y convocado y acompañado, y con los tiempos que Claudio, sabes cómo son, todo es para ayer. y bueno, nos pasa a todos y acá estamos sosteniendo. Así que agradecerles enormemente a Nación, a quienes se han sumado. Nosotros, Mariela, tenemos desde la educación inicial, que nuestro diseño fue modificado hace muy poco, en el año 2019, hemos organizado el diseño por campos de experiencias. Hemos hecho un trabajo súper interesante, en el cual el campo de experiencia para la comunicación y la expresión está formado por las prácticas de lenguajes, que son lenguajes estético-expresivo, artes visuales, literatura y música, y motricidad. Desde los 45 días hasta los 5 años, pero con organizado a través de la experiencia, en términos de la rosa, ¿no? Esta experiencia que nos atraviesa y que no transforma. Y es así como consideramos al arte en nuestra provincia, como esta experiencia que nos permite transformarnos. Nuestro diseño está organizado con experiencias que tienen un desde y un hacia. No tenemos un hasta, porque creemos que cada sujeto puede desarrollarse de manera infinita. Por eso así lo hemos pensado y así hemos desarrollado este campo de experiencias para la comunicación y la expresión. Rocky les va a contar especialmente cómo se desarrolla en nuestra provincia, en todos los niveles, el campo de la educación artística. También consideramos al arte como que no es el otro el que te transforma, sino es uno mismo, ¿no? Entonces el docente ocupa este lugar de mediador, en términos de Ferri, ¿no? Uno se transforma a sí mismo y se forma a sí mismo. Así que desde esa mirada política apoyamos a todo
las acciones posibles que desde el área de artística llevan a cabo, como ustedes dijeron, de manera transversal. Bueno, acá estamos acompañando, sosteniendo, creciendo, aprendiendo y tratando de formar. Tenemos dos instituciones que ya se las va a contar de nivel superior en la provincia Rocky, y los dejo en mano del experto de nuestro sistema educativo en el área artística. Así que gracias, enormemente gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Lucía. Bueno, después de la presentación de la directora general de Lucía, tengo todo el peso, por supuesto. No sé si soy un experto, pero es alguien que se interesa por la educación artística y que continuamente está aprendiendo y forma parte de un equipo también. Y gracias a ese equipo podemos llevar adelante las acciones, establecer las estrategias, los objetivos y finalmente tener claro cuál es nuestro propósito en el sistema. Así que en principio, buenos días a todos y a todas. Trataré en estos pocos minutos, compartir con ustedes lo que proponemos desde este área de educación artística en la provincia de Río Negro, como política pública, y que lo hemos formulado como plan estratégico para el 2022 y 2023. Hemos tomado diversas fuentes para el diseño de lo que aquí explicitaremos como nuestro posicionamiento y las acciones pertinentes para el desarrollo de una política consistente para la educación artística en la provincia de Río Negro. Estas fuentes son la Ley Nacional de Educación 26.206, la Ley Orgánica de Educación de la provincia de Río Negro, la 4819, la hoja de ruta para la educación artística de la Conferencia Mundial sobre Educación Artística que se realizó en Lisboa en marzo del 2006, convocada por la UNESCO, la Declaración de Bogotá sobre Educación Artística, que se denominaba así una educación artística de calidad, retos y oportunidades, que fue organizada en Bogotá en el 2005, también con el auspicio de la UNESCO y del Ministerio de Educación de Colombia. Luego también tenemos como otra fuente la segunda Conferencia Mundial sobre la Educación Artística, la Agenda de Seúl, Objetivos para el Desarrollo de Educación Artística, que fue en el 2010, también convocada por la UNESCO, y las resoluciones del Consejo Federal de Educación, la 120, la resolución 111-10 y la 179-2. Aquí contamos con Ximena Martínez, que estuvo en algunas de estas resoluciones con una participación muy activa en esa formulación, así que por eso le agradecemos también la presencia hoy de ella aquí. Hablando un poco sobre el posicionamiento que estamos planteando, la educación artística tiene, en esta dirección, por supuesto, la educación artística tiene como desafío producir y consolidar efectivamente un cambio de paradigma. Comenzar a entender y asumir que el arte, como campo de conocimiento específico, pone en valor los procesos perceptivos, cognitivos, afectivos, sociales y valorativos. Esto significa poner en acción un modelo que proponga, mediante espacios de exploración y comunicación, el desarrollo del pensamiento crítico, divergente y creativo, fundamentados en la inclusión y el respeto a la diversidad cultural. No estoy más que haciendo que citar la resolución 111 en este caso. En cuanto al enfoque que tenemos sobre la educación artística, podemos pensar que cualquier enfoque de la educación artística justamente debe tomar como base la cultura o culturas a las que pertenece la persona que aprende. Generar una confianza basada en la apreciación profunda de su propia cultura es el mejor punto de partida posible para explorar, respetar y apreciar otras culturas. El contenido y las estructuras educativas no solo deben reflejar las características de cada forma de arte, sino también proporcionar medios artísticos que permitan la comunicación y la interacción en el seno de los distintos contextos culturales, sociales e históricos. En ese sentido, podemos considerar dos enfoques principales de la educación artística que pueden implementarse al mismo tiempo y no necesariamente por separado. Las artes se pueden, primero, enseñar como materias individuales en las que se imparten distintas disciplinas artísticas a fin de desarrollar las competencias artísticas, la sensibilidad y la apreciación de las artes por parte de los estudiantes. O segundo, utilizar como método de enseñanza y aprendizaje e incluir dimensiones artísticas y culturales en todas las asignaturas del currículo. El enfoque de las artes en la educación utiliza los diferentes lenguajes, las prácticas y tradiciones culturales relacionadas con las mismas como método de enseñanza en los distintos campos de conocimiento del currículo para conseguir una mejor comprensión de estas. Se pueden utilizar colores, formas y objetos derivados de las artes visuales y la arquitectura, por ejemplo, para abordar otros saberes relacionados con la física, la biología o geometría, o recurrir al teatro o la música para facilitar el aprendizaje de idiomas. A partir de la teoría de las inteligencias múltiples, el enfoque de las artes en la educación pretende poner
los beneficios de la educación artística al alcance de cada estudiante en todas las áreas. Este enfoque también tiene como objetivo contextualizar la teoría a través de la aplicación práctica de disciplinas artísticas. Para que resulte eficaz, este enfoque interdisciplinario exige modificar los métodos y la propia formación del profesorado. En cuanto a la formulación de políticas específicamente, nuestra visión es la siguiente. Traducir, en principio, la comprensión cada vez mayor de la importancia de la educación artística en la asignación de recursos suficientes para llevar los principios a las prácticas y fomentar la concientización acerca de los beneficios de las artes y la creatividad para todos y todas, así como apoyar la aplicación de una nueva forma de ver las artes y el aprendizaje. Por otro lado, también preparar políticas de investigación regional en el ámbito de la educación artística que tengan en cuenta las especificidades de las culturas ancestrales, así como de los grupos de población vulnerables. También estimular el desarrollo de estrategias de aplicación y seguimiento para garantizar la calidad de la educación artística. Otorgar a la educación artística un lugar central y permanente en el currículo educativo, financiación adecuada, y profesores con calidad y la capacidad apropiadas. También tener en cuenta la investigación a la hora de tomar decisiones sobre financiación y programas y articular nuevas normas de evaluación de impacto de la educación artística. Y finalmente, aprobar políticas regionales sobre educación artística, y aquí creemos que es un rol central la Mesa Federal y la denominada Mesa Patagónica. En cuanto a nuestra visión, entonces, aspiramos como referentes de educación artística a consolidar una política pública que, a través de una educación soberana, emancipadora, transformadora, inclusiva y de calidad, garantice trayectorias escolares plenas, continuas y completas para las y los estudiantes. En cuanto a nuestra misión, entonces, será desarrollar, a través de acciones situadas, las capacidades vinculadas a la interpretación crítica de la realidad sociohistórica y a la producción cultural identitaria. Velar y garantizar que la educación artística esté presente en todos los espacios educativos, formales y no formales. Hay un análisis inicial que podemos describir en principio que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo y la efectividad y eficiencia de las acciones, que tienen que ver con que en la educación artística actualmente encontramos la persistencia de ciertos rasgos del paradigma tradicional, que fue establecido en Occidente, en la modernidad, que lo podemos observar tanto en el ejercicio de ciertas prácticas educativas como en aquellas concepciones que la vinculan exclusivamente a la expresión y la creatividad o al desarrollo de destrezas. En este modelo, la copia, la imitación y la reproducción de modelos secuenciados de manera acumulativa constituyen las estrategias pedagógicas por excelencia para la adquisición de saberes y destrezas. La mirada se centra en el reconocimiento del canon establecido como válido, donde trascender el canon es tarea de genios, razón por la cual no tiene lugar en la educación general a veces. Por otro lado, casi en oposición, estamos en presencia de un nuevo paradigma que pone en ejercicio nuevas pedagogías y prácticas educativas. Un modelo que tiene en cuenta otras culturas y minorías, que permite visibilizar y valorar otras formas de comunicar y producir cultura, donde se cuestiona tanto el relato del progreso como del genio solitario, y se reflexiona sobre la ruptura del artista con el canon y la relación del arte con las industrias culturales. Por supuesto que nosotros estamos sobre este modelo apoyándonos, este último. Tenemos diferentes ámbitos donde se puede trabajar, y donde estamos trabajando efectivamente y proponemos en estas, y luego con las diferentes líneas de acción o programas que encarnan esta línea de acción, que son básicamente dos ámbitos: la educación artística dentro del sistema del horario escolar, de la educación inicial, primaria y secundaria, y las modalidades, tanto técnica, inclusiva y de jóvenes y adultos en esta provincia, y también la educación artística en políticas socioeducativas. Por eso hoy celebramos en la presencia de Claudio Spector, porque en ese sentido nosotros, en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, ha recibido ya demandas sociales de formatos no tradicionales para el tratado de diferentes saberes que no pueden ser abordados por los formatos escolares clásicos. En este sentido, existen prácticas que impactan en la educación artística escolar, que tienen su desarrollo en la extensión de la jornada escolar y poseen implicancias educativas y aportan al desarrollo curricular, como las líneas de acción relacionadas con el taller de bandas y orquestas y coros. Tenemos tres objetivos básicamente, y estrategias y acciones en relación, pero voy a mencionar solamente los objetivos y luego
si hay más tiempo, podremos hablar de algunas estrategias, como han hecho algunas jurisdicciones y acciones concretas. La primera de esos objetivos es velar por la educación artística, velar porque la educación artística sea accesible, como elemento esencial y sostenible de una educación renovada de gran calidad. Por otro lado, el objetivo es velar, el segundo, por las actividades y los programas de educación artística sean de gran calidad, tanto en su concepción como en su ejecución. Y finalmente, aplicar los principios y las prácticas de educación artística para contribuir a la solución de problemas sociales y culturales del mundo contemporáneo. Nosotros, como decíamos, tenemos las líneas de acción que están encarnadas en diferentes programas y que están en relación con los objetivos planteados o recién expuestos. Tenemos un programa de muestras y encuentros de educación artística. Este es uno de esos espacios justamente que estamos desarrollando. Tenemos un programa de educación artística en red, que es un programa que tiene por objeto la construcción y administración de redes colaborativas de carácter presencial a través de dispositivos virtuales. Hoy estamos dando comienzo y formalizando esta red justamente. Tenemos un programa de formación permanente, que también de alguna forma estamos iniciando en el plan 2022-2023 a partir de lo que está ocurriendo hoy aquí en este encuentro. Tenemos un programa que está relacionado con el acompañamiento a las escuelas secundarias y orientadas y especializadas en arte, que son 18 en total en la provincia, y son 22 las orientaciones, sin embargo. Tenemos un programa de acompañamiento a la educación artística en la formación general para la escuela primaria y otro para la escuela secundaria. Tenemos el programa de orquestas y coros infantiles y juveniles, es algo que se asumió como política pública dentro de la provincia de Río Negro y que Claudio Spector justamente fue el que originó desde Nación esta línea. Por eso lo celebramos, que estuviera hoy aquí presente. Y luego el programa del taller de bandas, que es exclusivamente de esta provincia de Río Negro. Bueno, esperamos haber dado un panorama, aunque sea de nuestra proyección para 2022 y 2023. También tenemos que destacar, que está Claudio también aquí, tenemos el ingreso de un programa nuevo, que es el programa CES, que ya se hizo mención, estamos trabajando articuladamente con Claudio, y también tenemos que destacar el acompañamiento continuo de Ximena Martínez en la Coordinación Nacional, con la que estamos continuamente en diálogo, y nos va asesorando y enfocando debidamente sobre los diferentes problemas y objetivos aquí expuestos. Así que muy feliz, y le doy la continuidad al próximo expositor. Perdón. Presentar. El próximo sería entonces Claudio Spector. Te dejo la palabra, Claudio. A ver, para que él nos quiera. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Lucía. Bueno, muchas gracias, Rocky. Bueno, y muchas gracias a los compañeros y compañeras de las distintas provincias de nuestra Patagonia que compartimos este momento. Bueno, como recién explicaba Rocky, desde el rol que ocupo en el Ministerio Nacional, nosotros estamos trabajando desde la Subsecretaría de Educación Social y Cultural, que fundamentalmente de lo que se trata es de la presencia del arte dentro de las políticas socioeducativas del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación. Entonces, permítanme reflexionar un poquito de cuál sería nuestra tarea, cuáles serían las tareas de la educación artística, digamos, desde ese punto, en este momento de la pandemia en la que nos encontramos, cuál sería el rol en un país con escandalosas desigualdades, en un país luego de los 4 años que soportamos del macrismo. ¿Qué significa el arte, digamos, en medio de estas dificultades y desde dónde basarnos para llevar adelante las políticas? Hay una cuestión que yo creo que atraviesa todo el sistema educativo, tanto nacional como provincial, y que es una tarea ineludible que cada uno de los ámbitos tiene que llevar adelante. No podemos soportar que haya pibes y pibas fuera de la escuela. Y desde ese lugar, el arte tiene que tener un rol fundamental para la vuelta de todos esos pibes a la escuela en todo nuestro país. ¿Cómo hacerlo?
bueno, desde el gobierno nacional en este momento se está llevando adelante muy fuertemente la política de volver a la escuela, donde nosotros, a ver, en este momento se discuten mucho las cuestiones que tienen que ver con las pérdidas, lo que perdieron los chicos en cuanto a los aprendizajes en medio de la pandemia. En este sentido, lo que yo creo es que lo primero que tenemos que hacer es reivindicar la tarea que llevaron adelante todos los educadores de nuestro país, todas las educadoras de nuestro país, en relación a las inéditas tareas y las inéditas formas que tuvieron que llevar adelante para lograr el aprendizaje de los chicos y las chicas de nuestro país. En el ámbito, por ejemplo, de las orquestas infantiles y juveniles que pudieron sobrevivir a la pandemia macrista, que gracias a, bueno, a la responsabilidad que asumieron diversas provincias de tomar para sí ante el vaciamiento que la gestión macrista llevó adelante. Bueno, es muy impresionante cómo los docentes de las distintas orquestas, de los distintos coros, de los distintos ensambles, idearon todas esas maneras de poder conectar a los chicos, de poder enseñarles a través de quienes tenían la posibilidad de tener conectividad, y cómo pudieron recrear una forma de conocimiento que seguramente en algunos aspectos vamos a poder continuar y que van a enriquecer en condiciones, abro comillas, normales, las posibilidades de la enseñanza. En general, cuando se habla del arte, digamos, en las condiciones que tienen que ver con los pibes que soportan cotidianamente situaciones de injusticia, situaciones de pobreza, situaciones donde son vulnerados sus derechos, situaciones donde son marginados, muchas veces se habla como que el arte en ese sentido o puede tener un lugar preventivo, o puede tener un lugar que sirva para el aprendizaje de otros campos del conocimiento. Nosotros lo que decimos es que el arte puede tener un lugar preventivo, pero que ese lugar preventivo no tiene que llevarnos a la estigmatización de los pibes y de las pibas, de que si no pasara eso estarían en un lugar, digamos, de que si no están en una orquesta o en un coro, si no están en un espacio artístico, por eso van a pasar a estar en las esquinas, van a estar emborrachándose, o van a... Digamos, ese tipo de estigmatizaciones de los sectores populares, de los sectores pobres, nosotros no estamos de acuerdo. Sí podemos estar de acuerdo con que el arte tiene determinadas encuadres, determinados contenidos que pueden ayudar a otros aprendizajes. Eso desde ya que sí, y aplaudimos. Pero también fundamentalmente lo que creemos es que el arte es un campo de conocimiento específico y que se relaciona con la subjetividad de cada uno de los individuos, de cada uno de nuestros pibes, de cada una de nuestras pibas, que es un campo único y que tenemos que desarrollar y que tenemos que darle un protagonismo, sobre todo en estas condiciones después de la pandemia. El arte nos va a ayudar a abrazar a los pibes y a las pibas de una manera diferente en cada uno de nuestros espacios escolares, en cada uno de nuestros proyectos que podamos desarrollar. Por supuesto de que en nuestro país, digamos, la vinculación por la masificación del arte tiene antecedentes y que muchas de nuestras instituciones las desarrollan cotidianamente. Lo que yo creo que en este momento, como fundamental tarea, vuelvo a repetir, es la de colaborar con que el sistema educativo se llene de todos los pibes y todas las pibas que se han ido. Y para eso, desde la coordinación en la que trabajo con el equipo de compañeros y compañeras del Ministerio de Educación de la Nación y con lo que estamos construyendo en conjunto con cada una de las provincias, bueno, por un lado estamos con el programa Haciendo Arte Colectivo,
que ya lo estamos empezando a implementar, donde es una construcción colectiva que abre espacios que las escuelas ya han tenido y que pueden profundizar, espacios que por distintas circunstancias hayan tenido que discontinuar, o espacios novedosos donde también apostamos y creemos que se puede ser muy enriquecedor que muchos artistas, que muchos docentes del arte que no han o que no pertenecen aún al sistema educativo pueden de esta manera pueden traer un aire fresco a cada una de las escuelas, donde nosotros tampoco podemos precisar cuáles son las disciplinas o los proyectos, sino que justamente a lo que apostamos es esta posibilidad de presentar proyectos, de fundamentarlos tanto desde el proyecto en sí como de las capacidades y los aportes de cada uno de los talleristas que se proponen, que proponen determinado proyecto. Necesitamos que el arte esté muy presente en nuestras escuelas, y para esto también, como decía un compañero, necesitamos que los artistas estén dentro de las escuelas. No solamente que los chicos puedan salir a conocer museos, sino que también los artistas nutran a la escuela. Necesitamos hablar con las autoridades de las escuelas que todavía no comprenden el rol que tiene el arte. Y esto es muy habitual que con los proyectos como los que mencionaba Rocky, que se desarrollan por fuera del horario escolar, muchas veces se encuentran, digamos, ciertas fracturas entre lo que son las direcciones de las escuelas y el proyecto en sí, que estamos seguros de que con una voluntad de ambas partes para lograr los objetivos comunes que tenemos, esto se pueda resolver. Y también seguir capacitando a nuestros docentes es una tarea singular que estamos previendo. Y por otro lado, en este momento tenemos la posibilidad de empezar a desarrollar muy fuertemente y nuevamente, de reconstruir todo ese desarrollo muy importante que desde el 2008 hasta el 2015 tuvo en nuestro país, que es, digamos, un proyecto que creemos que dio resultados muy positivos y que, como hablábamos ayer con un compañero acá presente, a pesar del macrismo, pudo sobrevivir, que es el programa de orquestas y coros. La educación musical colectiva ha dado muestras muy significativas de los aportes que realizan los pibes y las pibas. Y no solamente, digamos, por masificar de esta manera la educación musical, sino que también ha podido y ha significado para muchos de esos chicos y esas chicas la posibilidad de abrazar una vocación, de poder luego articular con las instituciones de educación musical y que muchos se hayan profesionalizado. ¿Por qué? Porque es cierto que nosotros decimos que no es la educación musical en este sentido una tarea para generar artistas, para que todos los que están incluidos en estos proyectos sean futuros profesionales del arte o de la música. Pero sí lo que tenemos que darle significativamente es la mejor educación para que si ellos deciden ser artistas, lo puedan realizar. Y eso tanto tiene que ver con su formación como con las posibilidades que desde el Estado les tenemos que brindar a aquellos que parten desde un lugar desigual en su conformación social. Desde este lugar les puedo comunicar que estamos desarrollando la apertura de una licitación importantísima para la compra de instrumentos y accesorios para todas las orquestas y todos los ensambles de nuestro país, que se va a abrir próximamente y que vamos a nutrir a las orquestas que han pasado por el desgaste de todos estos años de vaciamiento, pero que también vamos a realizar y generar la apertura de muchas otras orquestas, de muchos otros coros y de muchos otros ensambles. Y que también vamos a partir
digamos, digamos que no vamos a proceder a una modificación, digamos, desde esa estructura que por distintas cuestiones tradicionales se venía llevando, donde no solamente a lo que se va a direccionar es a la generación de orquestas en el formato de las orquestas y coros del Bicentenario, sino que también estamos en la generación de ensambles de músicas, de otras músicas, que no son las músicas sinfónicas, aunque justo es decir de que nuestras orquestas y nuestros coros desarrollaban repertorios que tenían que ver muy claramente con las identidades de cada una de las regiones de nuestro país, pero que tampoco hay biografías anticipadas, que no significa que un pibito y una pibita que vive en Jujuy solamente puede apuntar a tocar el erque o el pincuyo, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de ampliar el diapasón de conocimientos y que en definitiva, cada uno es quien decide qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta y a dónde quiere ir. No existen biografías anticipadas, tiene que existir un Estado presente, un Estado que apoye esos desarrollos y un Estado que finalmente logre que la educación artística sea protagonista en nuestro sistema educativo nacional. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Realmente parece que todos hubieran cronometrado sus participaciones porque vienen casi exactos en el tiempo. Yo igualmente los iba a dejar pasar un poquito más, y qué sé yo, porque la verdad que son muy interesantes cada una de las ponencias. Es muy rico esto de poder ampliar la mirada a nivel regional, en donde compartimos no solo las geografías, el clima, las miradas, sino un interés común. Y esto de poder ver cómo son las líneas, cuáles son los intereses de cada una de las jurisdicciones, no hace más que ampliar justamente nuestras miradas y en algunos casos poder contribuir a acomodar un poquito el rumbo y poder continuar. Acá tenemos un montón de... perdón, Ximena. Nos faltaba Ximena. Ximena, por favor. ¿Cómo les va? Buen día. Me han puesto un poco de presión ahora con tratar de lograr los 10 minutos, que espero poder lograrlo. Pero bueno, primero que nada, buenos días a todos, a todas. Venimos muy bien de tiempo, podés tomarte 2 minutitos más si querés. Bueno, gracias por el tiempo extra. Buenos días a todos, a todas quienes están aquí, quienes estamos compartiendo este espacio de Zoom en la pantalla, pero también a los docentes, directivos, supervisores que estarán siguiendo también la transmisión en este momento o en otro, porque pueden verlo también en este momento, son parte de las posibilidades que nos brinda el hacer este tipo de encuentros de esta manera. Así que bueno, primero que nada saludarles, agradecerles a Rocky, a todo el equipo, por la invitación y por la realización de este tipo de espacios. Lo decía los otros días muy brevemente en la presentación también, este tipo de acciones son posibles en tanto y en cuanto haya un equipo trabajando codo a codo, de forma aislada, esto no se hace, y la importancia también de los espacios como este, que nos inviten siempre a reflexionar, a compartir con otros, a aprender, ¿no? Son espacios de mucho aprendizaje siempre, y de fortalecer la identidad de la educación artística en nuestro país. Yo voy a intentar retomar algunos de los hilos que ustedes fueron compartiendo recién, poniéndolos en clave del lugar de la Coordinación Nacional de Educación Artística, para también compartir con ustedes el eje de este encuentro, que es las políticas públicas en educación artística. Y si hablamos en este sentido, yo voy a compartir un power solo con el sentido de poder, a ver si se me permite, de poder focalizar algunas ideas, solamente con ese ánimo, pero pensando en un diálogo abierto. A ver si ahí cuando ustedes lo digan, ¿no? Por supuesto, a ver si se ve la pantalla, ¿se ve? ¿Sí? Bueno, muy bien.
Entonces, la Coordinación Nacional de Educación Artística forma parte de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Calidad. Recién Claudia hacía referencia al lugar del Plan Nacional de Arte dentro del Ministerio de Educación, en la otra subsecretaría que trabaja de manera articulada, de manera conjunta, y esta coordinación es parte de la estructura del sistema educativo nacional, que ustedes saben también que está conformada por 4 niveles educativos: el nivel inicial, el nivel primario, secundario y superior. Digo, hago este raconto también pensando en las y los docentes que nos estén acompañando en este encuentro y que no necesariamente conozcan cómo son y cómo se llevan adelante las definiciones de política pública en materia de educación artística desde el Ministerio de Educación de la Nación en conjunto con los ministerios de educación de las provincias, ¿sí? O para quienes estamos aquí compartiendo el Zoom, son cuestiones sabidas, pero me interesa también para comprender el ida y vuelta que se lleva adelante en este sentido. Entonces, decía, nuestra estructura por la Ley de Educación Nacional reconoce 4 niveles educativos y 8 modalidades, entre las que está presente la educación artística. ¿Y qué es una modalidad educativa? Bueno, la modalidad educativa son opciones organizativas y curriculares que pueden estar dentro de uno o más de estos niveles educativos que estamos viendo y que atienden o que buscan dar respuesta a cuestiones específicas, propias de la formación, y que atiende de esta manera, tal como lo establece el artículo 17 de la ley, a particularidades que tienen que ver con cuestiones de carácter permanente o temporal, con cuestiones personales, con cuestiones contextuales, pero que siempre están orientadas a garantizar este derecho a la educación para todos y para todas. Entonces, desde esta definición de modalidad, en el marco de la ley, en el marco de esta estructura que se establece, existe la modalidad de educación artística, que tiene bajo su órbita y atiende a la especificidad propia de tener que ver con la educación artística en todos los niveles y modalidades, la presencia de la educación artística en todos los niveles y modalidades, pero también lo que tiene que ver con la educación artística especializada. Fíjense ustedes que a medida que cada uno iba compartiendo, conversando acerca de las particularidades de su jurisdicción, se hacía referencia, Mariela, por ejemplo, a los centros de iniciación artística. Bien, tiene que ver con una formación específica de la educación artística especializada, o las secundarias de arte específica, a los polivalentes que hacía referencia a Tierra del Fuego, más allá de la particularidad de la educación artística, en su presencia en todos los niveles y modalidades del sistema. Y además, la especificidad del área tiene que ver también con la articulación de las instancias formativas con las productivas, es decir, con el mundo del trabajo, esta vinculación de arte y trabajo. Entonces, en este sentido, y atendiendo a lo que la ley nacional establecía a partir de su sanción en el año 2006, en el año 2008 se crea, en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, la Coordinación Nacional de Educación Artística, ¿sí? Un espacio que pone en un lugar de relevancia y de mucha importancia a la educación artística por el carácter que le da en oposición o a diferenciación de cómo venía siendo hasta el momento, establece la modalidad, se crea la Coordinación Nacional de Educación Artística para llevar adelante distintos procesos, como aquí yo lo menciono, que tienen que ver con la organización, con la integración, con la articulación, con el fortalecimiento de la educación artística en todo el territorio nacional. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, primero necesitábamos construir una visión compartida de qué hablamos cuando hablamos de educación artística. Fíjense que cuando Rocky hacía referencia a los antecedentes de la educación artística en nuestro país y el paradigma tradicional y ciertas estrategias pedagógicas que se llevaban adelante en el marco de ese paradigma y demás, bueno, fueron modelos que dieron respuesta o intentaron dar respuesta a ciertos momentos históricos, a ciertos momentos políticos, económicos, culturales de nuestro país, pero lo cierto es que las transformaciones a las que hemos accedido en los últimos tiempos, los últimos años, ha determinado que esas formas y esa comprensión desde la educación artística, para que esté al alcance de todos y de todas, resultaba ser por demás delimitado. Entonces necesitábamos construir una visión compartida de la educación artística que dé respuesta a lo que nos plantea la contemporaneidad, pero también en un contexto nacional y latinoamericano, ¿no? Reconociéndonos desde aquí, desde el lugar en el que estamos. Y además, plantear un ordenamiento
la educación artística dentro del sistema, ¿sí? ¿De qué hablamos entonces cuando estamos hablando de formación artística vocacional? ¿De qué hablamos cuando hablamos de formación artística propedéutica? ¿De qué hablamos cuando hablamos de formación de docente en arte? ¿Qué es la formación para las industrias culturales? Bueno, ciertas definiciones, las secundarias de arte, y cuál era el trabajo que se llevaba adelante en las distintas jurisdicciones, porque el tema principal al inicio de la coordinación fue ponerse en contacto con todos los equipos de las provincias de nuestro país, para poder organizar ámbitos específicos también de educación artística en cada una de las provincias. Hoy hacía referencia también Mariela que la Dirección General funciona desde hace larga data. Bueno, no es así el recorrido en las distintas jurisdicciones, y eso da cuenta también de la heterogeneidad de situaciones, de la diversidad y de la complejidad que tiene el sistema, ¿no? Entonces, para poder llevar adelante una serie de acciones de siempre, y es propósito de la coordinación, que podamos tener ciertas articulaciones con los organismos jurisdiccionales, como les decía recién, con otros organismos nacionales, también con instancias internacionales, y con el mundo del trabajo, la producción y la cultura, para atender a la especificidad del área. Entonces, dicho esto como plataforma, como base para comprender desde cuándo, cómo se crea la coordinación de educación artística y cuál es su función en el ámbito del ministerio para trabajar con los equipos jurisdiccionales, se establece, ustedes lo hacían referencia recién, un ámbito específico de concertación, de acuerdo, de definición de políticas, ¿sí? Y de debate, de mucho trabajo, que son las mesas federales, ¿sí? Como espacio emblemático de trabajo desde donde se definen ciertas acciones a llevar adelante. Esas mesas federales van los referentes jurisdiccionales, por parte de los equipos de cada una de las provincias, para avanzar y definir acciones en tres grandes ejes: lo que tiene que ver con el desarrollo institucional, lo que tiene que ver con el desarrollo curricular, y lo que tiene que ver con la formación continua y el desarrollo profesional. ¿A qué me refiero con el desarrollo institucional? Me refiero a, hoy ustedes lo decían también, a construir un mapa que dé cuenta del estado de situación de las jurisdicciones, de las ofertas formativas, de las instituciones que existen en cada una de las jurisdicciones, para conocer esa situación, poder, en caso de ser necesario y llevarse adelante, hoy lo decía también una de las compañeras, avanzar en la creación de nuevas instituciones. Hasta 2015, de 2011 a 2015 se llevó adelante un proceso de creación, transformación de secundarias de arte específicas, ¿no? Especializadas y orientadas en sus distintas organizaciones. Todo tiene que ver con estas instancias, de atender a las particularidades del territorio, las necesidades del territorio, y generar políticas para la creación de nuevas instituciones en este sentido. En lo que tiene que ver con desarrollo curricular, la definición, por ejemplo, de lo que son los núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿no? Los NAP, la definición de el acompañamiento a las jurisdicciones en sus diseños, en la elaboración de sus diseños curriculares, en la definición junto con otras áreas del ministerio en todo lo que tiene que ver con el lugar de la educación artística dentro de los diseños curriculares. Ustedes lo decían también en un momento, ¿no? La educación artística es un campo de conocimiento, para nosotros es una definición clave, sustantiva, con muchísima fuerza, y no es una idea que la repetimos porque sí, sino justamente porque tiene que ver con considerar que es un campo específico, y como tal es parte de la formación general de los estudiantes, de las estudiantes de todos los niveles obligatorios, y por tanto tienen derecho a acceder a ese campo de conocimiento, que tiene formatos, que tiene soporte, que tiene técnicas, que tienen estrategias que les son propias, ¿sí? Y que contribuye, al igual que otros campos del saber, a la construcción de ciudadanía, ¿sí? Y a la formación integral de los y las estudiantes en todo el territorio nacional. Entonces, dicho esto, y haciendo cuenta a la importancia de las mesas federales, lo que tiene que ver también con
formación continua es mucho más extenso, pero estoy tratando de ser muy sintética, la definición de instancias de capacitación, de articulación con universidades, con otros organismos para llevar adelante todo lo que tiene que ver con también el desarrollo profesional. Lo decía anteriormente, no me voy a detener aquí nuevamente, el arte es un campo de conocimiento, los lenguajes que están presentes en el sistema educativo que tienen presencia en el nivel inicial y en el nivel primario son 4, se han incorporado luego, a partir de las resoluciones que hacía referencia Rocky hoy, también otros lenguajes, el lenguaje de las artes audiovisuales, multimediales, el diseño para la educación secundaria, y tiene que ver, para nosotros también, una idea central y en pos de la que trabajamos hoy, recuperando también lo que ustedes planteaban, que la educación artística es un derecho para todos, para todas. ¿Qué significa? Que tiene que tener presencia, que todos tienen que tener derecho a acceder a ella, no para, recuperar lo que decía Claudio, no para la formación de artistas, esa no es la función de la educación artística en los niveles obligatorios, pero sí para compartir, para posibilitar, para garantizar el acceso y la ampliación de los universos culturales, de los saberes, de pensar desde el arte, ¿no? Desde lo polisémico del arte, desde la posibilidad de la construcción del pensamiento abstracto, creativo, y formar ciudadanos en ese sentido, para luego, si quieren, como decía Claudio, continuar en su formación como artistas, por supuesto que puedan hacerlo. Entonces, la formación ciudadana, la formación para el mundo del trabajo, que hacía referencia recién, la formación en el ámbito de la cultura, esos son los propósitos centrales de la educación artística en el marco de la ley. Y en este sentido, y aquí voy terminando, por todo lo que planteé anteriormente, el objetivo, ¿no?, desde la coordinación nacional, es una coordinación que además es válido remarcar que ha sido restituida en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación el año pasado, porque también fue discontinuado, ¿sí? El lugar de la coordinación, por lo tanto el año pasado para nosotros fue un año de volver a comunicarnos, estar en contacto con todos los equipos, reconstruir esa red que habíamos podido construir y que teníamos una dinámica ya de trabajo. El año pasado implicó reconstruir esa red de trabajo, ponernos en contacto con todos los equipos, con el objetivo principal, como dice aquí, de consolidar el lugar de la educación artística como derecho en el contexto actual, con énfasis en lo popular, en lo colectivo, en lo contemporáneo, en lo latinoamericano, en acuerdo con lo que establecen nuestros marcos normativos, para llevar adelante acciones que siempre impacten en más y mejores clases de arte para todos y para todas. No sé cómo estoy con el tiempo, pero si tengo 2 minutos más que me habían ofrecido, comparto algunas de las acciones en las que estamos trabajando. ¿Llego? Te pasaste, si mira, te venís pasando, pero seguí nomás. Después, lo que me gustaría es tener 2 minutitos de cierre para contarles cómo las cosas que nos han dicho y alguna que otra pregunta, pero seguí, está bárbaro. Bueno, muy sintético voy por esta parte, pero contarles en lo que estamos trabajando desde el año pasado hasta aquí. Bueno, ustedes hacían referencia recién, el acompañamiento de los equipos jurisdiccionales, en lo que tiene que ver con asistencias técnicas en temas puntuales, en encuentros bilaterales para definición de lo que sea lecturas de documentos, acompañamientos en cuestiones de diseño curricular, acompañamiento en cuestiones de validez, bueno, una serie de ítems que allí están presentes. El año pasado trabajamos con el equipo de primaria y secundaria en la elaboración de los cuadernillos y de las grillas para Seguimos Educando, incorporando allí el área de educación artística. También en las recomendaciones específicas que hicimos a partir de los aportes también que nos acercaron las provincias para las primeras resoluciones en el marco de pandemia y para atender a cuestiones puntuales de la modalidad. Con el Ministerio de Cultura y firmamos un convenio en agosto de este año para llevar adelante una capacitación específica para docentes de música que se denomina Cajita de Música, que terminamos en la provincia de Río Negro este martes, que la vamos a hacer, la estamos haciendo, nos quedan 2 provincias más para noviembre,
se hizo en 4 meses en 8 provincias, destinada específicamente a docentes de música, como les decía, a partir de un trabajo elaborado por Juan Falú y que pudimos llevar adelante también hasta 2015 y que ahora lo hacemos de manera virtual entre Ministerio de Cultura, Infod y Artística. También estamos llevando adelante unas capacitaciones en articulación con el Instituto Nacional de Cine, que también la hicimos en Neuquén. En noviembre vamos para Tierra del Fuego, y ahora en noviembre con Cajita de Música estamos en Santa Cruz también. Es una capacitación para los docentes de artes audiovisuales o docentes que se desempeñen en espacios de artes audiovisuales. También la estaremos trabajando en estos meses y llegamos a 11 provincias, con el Instituto Nacional de Formación Docente, lo que les decía anteriormente, con Cajita, pero también ahora lanzando un nuevo tramo formativo que va a llevarse adelante durante noviembre, que les estaremos haciendo la difusión ya en estos días para que les pueda llegar. Es parte del relanzamiento de una serie de tramos formativos que lleva adelante el Infod, y que tendremos uno específico de la modalidad, donde se va a atender en tres jornadas a cuestiones específicas, atendiendo a cuestiones estructurales, pero también a cuestiones coyunturales del momento de pandemia. La articulación con el equipo de Educar para tener un espacio propio de la modalidad y tener un mapa federal allí, que era algo que nos pedían las jurisdicciones para poder visibilizar el trabajo que se lleva adelante. Estamos construyendo también un micrositio y un espacio para experiencias, porque llevamos adelante una convocatoria de experiencias significativas de educación artística, que ya hemos recibido experiencias de distintas provincias de nuestro país, con la intención también de poder difundirlas, poner en común lo que se lleva adelante. Esto es específico para secundarias de arte. Con lo que tiene que ver con FAPIC, que es la formación artística para las industrias culturales, un relevamiento sobre las formaciones existentes y aquellas que puedan ser compatibles con FAPIC. Ahí tenemos un trabajo muy, muy grande para el año que viene, trabajar en este sentido. Todo lo que ustedes planteaban antes, la participación de la coordinación en distintas propuestas que se llevan adelante en las jurisdicciones, como congresos, encuentros, jornadas y demás. La articulación con los niveles y con las modalidades, con los programas, con los planes. Ahí en la articulación, no podría detener aquí, pero en la última mesa federal nuestra, por ejemplo, estuvimos trabajando con la directora de secundaria para lo que tiene que ver con egresar. Hace poco estuvimos participando de un simposio de la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria. Bueno, en definitiva, no llegaría a explicitarlo todo. Y un trabajo constante con la Dirección también de Información y Estadística Educativa para lo que tiene que ver con consolidar los datos de la modalidad, que es todo un tema que hemos hablado varias veces con todos y cada uno de ustedes. Así que bueno, hice lo más rapidito que pude. Muchísimas gracias. Bueno, como para ir cerrando, yo sinceramente les agradezco la participación a todas y a todos. Cada vez que ampliamos la mirada, cada vez que podemos conocer el universo de trabajo de cada una de las jurisdicciones, no hace más que darnos la posibilidad de buscar nuevos caminos, nuevos horizontes y nuevos objetivos a poder cumplir. Acá nos dicen muy interesante, éxito en todos los proyectos. Agradecen el conversatorio que dimensiona educación artística en la Patagonia. Todos contentos, es muy bueno poder ver este tipo de conversatorios. Y nada, ya para ir cerrando, le dejo la palabra a Rocky, y muchísimas gracias por la participación de todas y de todos. Bueno, creo que lo que acaba de decir Manuel, los chats que leyó, resume un poco todo. Esto, lo importante por ahí que era el propósito de este conversatorio, exponer de alguna forma, cuando hablamos de políticas públicas, de qué estamos hablando, la visión, la perspectiva de cada jurisdicción, la perspectiva y el modelo que ejerce desde Nación, que se ejerce en diferentes ámbitos, siempre de educación artística. Y esto habla también de democratizar la palabra, las ideas, repensarnos como modelo, y todos tenemos algo que decir al respecto, desde el docente, desde el estudiante, hasta la superestructura que formula las políticas para cada jurisdicción. Yo le agradezco realmente, algunos de ustedes sabían que para mí era muy importante
poder desarrollar y visibilizar estas políticas que se van ejerciendo, y evidentemente juntos podemos mucho más que solos, y eso es muy importante. Y en cuanto a la identidad patagónica, que nosotros somos férreos defensores y creemos mucho en ella, creo que nos empieza a consolidar desde un perfil, desde una idea, y esperamos poder volver a encontrarnos próximamente para poder desarrollar y dar cuenta de esto que estamos proponiendo, y que el público en general, y me refiero a los estudiantes y a otros docentes, entiendan que nosotros también somos tan humanos como ellos, que también tenemos nuestras dificultades, nuestras fortalezas, como dijo alguien, nuestras debilidades, y que estamos trabajando en eso, que estamos tratando de, cuando hablamos de calidad, hablamos en términos de eficacia y de eficiencia, y tratamos de poner el mayor profesionalismo en la tarea. Así que yo le agradezco mucho a Mariela, a Claudio, a todo el equipo de Tierra del Fuego, a Matías, que ingresó sobre el final, a Norberto, a Ximena, por supuesto, espero no olvidar a nadie, dije Norberto también, bueno, a nuestra directora general, a Lucía, a mis propios compañeros, a todos los equipos que respaldan a cada uno de los que estuve mencionando recién. Un abrazo grande, un abrazo federal de verdad, y acá desde la Patagonia seguimos con presencia y seguimos pensando en la educación artística y tomando las decisiones para que las acciones sean consistentes y se puedan entender y llegar a los estudiantes con mayor calidad en educación artística. Muchas gracias y que tengan buenos días todos.